El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor y les invito a buscar allí en sus Biblias, o si usted tiene un Nuevo Testamento, vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 15. San Lucas, capítulo 15. Este precioso capítulo es un capítulo importante. Nos habla de tres cosas que se perdieron: una moneda, un hijo y una oveja. Nos vamos a remitir al relato, la narrativa de la pérdida del hijo. Comúnmente esta parábola que Jesús narró es conocida como la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, la del hijo perdido que se volvió a su padre. Nos vamos a remitir a esta narrativa, los versículos que se enfocan en la narración de la historia de la vida de este hijo. Pero vamos a leerlo no desde el verso 15, creo que es el verso 15 del capítulo 15, verso 11, sino desde el verso 25. Vamos al verso 25. Y vamos a dar por entendido, vamos a dar por hecho que usted conoce esta historia. Esta es una historia muy conocida. Pero nos vamos a remitir especialmente a los versículos que nos muestran la actitud del hijo mayor de esta historia. Este hombre tenía dos hijos, uno mayor, uno menor. Vamos a mirar la actitud, vamos a enfocarnos allí. Creo que empieza desde el verso 25. Lucas 15, verso 25. La actitud del hijo mayor, ¿cuál fue? En eso nos vamos a enfocar y esa va a ser la base de nuestra disertación en esta hora. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, verso 25 en adelante. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios nos bendiga por esta preciosa palabra. Cierre ahora su Biblia y vamos a orar al Señor que Él nos dé entendimiento de su palabra, que Él nos dé una mente espiritual, una mente entendida
Padre Santo, nos acercamos a ti en esta hora en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo esté dándonos entendimiento, sabiduría espiritual, una mente espiritual. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón entendido de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Haz que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Y que el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, sea exaltado entre nosotros. Señor, me pongo como un instrumento en tus manos para que tú me uses. Úsame, Señor, conforme a la potencia de tu Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su lugar los que están de pie, por favor. Y quiero llamar su atención en esta noche sobre este pasaje, estos textos que hemos leído, el Evangelio de Lucas, del capítulo 15, y enfocarnos en la reacción del hijo mayor. He titulado esta disertación, Perdido en la casa del Padre. Perdido en la casa del Padre. Hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo era un experto para enseñar las verdades del reino de Dios por medio de las parábolas. Hay más de 40 parábolas en el Nuevo Testamento, y específicamente en los relatos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Hay más de 40 parábolas en las que Jesús se apoya para enseñar las verdades del reino de Dios. Eso muestra el nacimiento del reino por medio de estas parábolas. Muestra también su desarrollo, muestra su establecimiento, su progreso y finalmente su consumación en el futuro. Todo esto por medio de las parábolas. Las parábolas son una forma muy didáctica para ilustrar, para enseñar las verdades del reino. En el capítulo 15 de Lucas tenemos 3 preciosas parábolas, 3 cosas que se perdieron. Tenemos aquí, en este capítulo, la historia de una moneda que se perdió. Era propiedad, era la dote de una mujer soltera que estaba en vísperas de matrimonio, y ella notó un día que se le perdió, y de una manera diligente comenzó a buscar hasta que encontró la moneda que se le había perdido, una de 10 monedas, y la encontró, y finalmente se gozó y se alegró, invitó a sus amigas, sus vecinas, para celebrar, porque halló lo que había perdido. De igual manera, vemos la historia de un pastor que tenía 100 ovejas a su cuidado, y un día notó que una de sus ovejas le hacía falta, no estaba en el redil, se había escapado del rebaño. Este pastor tomó las 99, las colocó en un aprisco, un lugar seguro, y fue en busca de la oveja que se había perdido. Y la buscó, y la buscó, y la buscó, hasta que la encontró, y la trajo de nuevo al redil. Una preciosa historia también, de algo que se pierde y que se encuentra. Y finalmente tenemos la historia
de dos hijos. Dos hijos. Un padre de familia hacendado, muy rico, tenía criados, tenía una hacienda, tenía una propiedad muy grande, y la historia nos dice que uno de estos hijos, el menor, un día decidió que su padre le diera la parte de su herencia, la herencia que legalmente le correspondía. La historia nos dice que este joven, seguramente con el dolor de su padre, porque su padre intentó por todos los medios de persuadirlo, pero no lo convenció, no escuchó el consejo de su padre, y este muchacho decidió definitivamente disfrutar antes de la muerte de su padre de la herencia que legalmente le correspondía, y lo hizo de una manera perdida. La historia nos cuenta el Señor que este muchacho, el bordón de su casa, el menor, posiblemente el hijo consentido, dilapidó la herencia, los bienes de su padre, que le fueron entregados, viviendo la vida loca, viviendo una vida de disolución, de libertinaje, de inmoralidad. Y un día le tocó, después que se le acabó la plata, y por supuesto los amigos y las amigas, le tocó irse a ganar la vida, irse a ganar el bocado de alimento, de pan, en un hato de cerdos, una pocilga de puercos. Allá fue a pelear con unos puercos para poder comer. Estando allí, nos dice el pasaje, que este hombre reflexionó, este hombre recapacitó al ver su condición tan miserable, y se acordó de los bienes y de la vida en bendición que tenía en la casa de su padre, y arrepentido dice que volvió. Su padre parece que lo estaba esperando. Su padre anhelaba el regreso de su hijo perdido, y cuando regresa, nos dice el pasaje que su padre, en vez de rechazarlo, su padre lo recibe con gozo y hace una tremenda fiesta, y su padre le restituye la condición de hijo, le restituye sus derechos y lo recibe nuevamente en su casa. Todo era gozo, todo era alegría, todo era fiesta, pero había una persona que no tenía esa condición, y es la condición del hijo mayor. El hijo mayor no estaba gozoso, no estaba contento de ver el regreso de su hijo, perdón, de su hermano menor. Antes, por el contrario, tenía una mala actitud, tuvo una mala actitud. No fue la actitud del padre. Ahora, cuando usted lee una historia como esta, una parábola bíblica, usted debe saber que toda parábola tiene ciertos elementos que representan verdades espirituales, elementos importantes dentro de la historia, que son los elementos centrales y sobre los cuales se basa una enseñanza, se basa una verdad espiritual. Y esta parábola tiene unos elementos que son los principales de esta historia, y es importante que nosotros distingamos estos elementos y que nosotros descubramos cuál es la verdad espiritual que hay aquí en cada uno de estos elementos representados. A su nombre, a su nombre, a su nombre. En la parábola,
uno de los elementos más sobresalientes, más importantes, es la expresión que se usa aquí como hijos o hijo. 9 veces está registrado la expresión. 9 veces. Eso quiere decir que es un elemento importante. Es un elemento central de la historia. Ese elemento debe representar una verdad espiritual. Ese elemento, de hecho, representa lo más importante de esta historia, la verdad más importante de esta historia. Y quiero en esta noche que entiendas que en estos hijos, 2, dice la parábola que este padre tenía 2 hijos. En estos 2 hijos está representada toda la raza humana. Te lo reitero. Los 2 hijos de esta historia representan a toda la raza humana. A toda la raza humana. Posiblemente uno de ellos represente tu condición espiritual delante de Dios, tu relación con Dios. Vamos a escuchar entonces las verdades espirituales que se desprenden de aquí y vamos a aplicarlas en nuestras vidas para encontrarle sentido a esta historia y aprender la verdad espiritual que el Señor quiere que nosotros aprendamos. En la parábola también vemos que un elemento importante es el protagonismo del personaje que se identifica como el padre de estos 2 muchachos. Es obvio que ese padre representa a nuestro Padre Celestial. Ese padre que está allí representa a nuestro Padre Celestial. Tiene el perfil, este padre en esta historia, de un padre amoroso, de un padre perdonador, de un padre misericordioso, de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. A su nombre. Pero nos vamos a enfocar en este segundo elemento que he mencionado. 1, primero, el padre, y sabemos a quién representa. 2, los hijos. Ya hemos visto todo lo que hizo el hijo menor, los versículos que anteceden a estos textos que hemos leído, desde el verso 25 en adelante, pero desde el verso 11 en adelante, donde la historia comienza, allí nos dice lo que ocurrió con el hijo menor. Voy a dar por sentado que usted conoce esa historia. Hay una canción muy popular de los llamados apóstoles de la salsa. Yo no sé si usted sabe quiénes son ellos. Son unos hermanitos salseros, artistas que cantaban salsa en un concurso internacional. A uno de ellos se le coronó como el rey de la salsa. El rey de la salsa. Más tarde, ellos, siendo una pareja, conocieron al Señor, 2 varones. Y luego ellos recibieron un llamado de parte del Señor para que a través de su música el mundo conociera la buena nueva de salvación de Jesucristo. Ellos grabaron una canción que se llama Juan en la ciudad. Seguramente ya usted sabe de quién estoy hablando. Ricardo Rey y Bobby Cruz. Ellos son llamados los apóstoles de la salsa. Ellos inmortalizaron esta historia con una canción que se llama Juan en la ciudad. Pero como la mayoría de los predicadores, maestros, ministros de la palabra de Dios, cuando predican esta historia, se enfocan es en el hijo menor. ¿Sí? Ese es el llamado Juan, allí en esa canción.
Ese es el llamado Juan. Juan en la ciudad era el hijo menor de esta historia. Pero yo me quiero enfocar en la actitud, en la reacción del hijo mayor. Primero quiero explicarte a quién representan esos dos hijos. Y ya te anticipé que ellos representan a toda la raza humana. Pero la raza humana, escúchame, está clasificada ante los ojos de Dios de dos maneras, dos formas. Son como especie de dos registros que Dios tiene y están ahí en su palabra, están ahí en la Biblia. Primero son los llamados hijos de Dios por la creación de Dios. Dios como Padre es creador. Dios como Padre es nuestro creador. Todo lo que existe. Te escuchó ahora la lectura del Salmo 19. Toda la creación, cielo, tierra, todo el universo, da testimonio de la existencia, del poder de Dios como creador. Usted es producto de la mano creadora de Dios, sea que usted crea en Dios o no, sea que usted le niegue o no. Usted es el producto de la mano creadora de nuestro Dios. A su nombre. Y en ese sentido, Dios es su Padre. Pero la relación que usted tiene con Dios desde ese punto de vista es la relación de creador, creación. Creador, creación. Usted es la creación, Él es el creador. Y la Biblia nos enseña que sobre su creación, incluyendo a los hombres, incluyendo a los ángeles, incluyendo a los seres que tienen personalidad, que son los ángeles y los hombres, incluyendo estos dos, ellos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios en ese sentido. Toda la creación entonces está llamada a reconocer a Dios como Padre, como Creador. Pero hay un segundo registro en Dios y está escrito ahí en su palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice el verso 11, 12 y 13 de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos, dice el verso 13, no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre o de varón, sino que son creados, son engendrados de Dios. A su nombre. Entienda, ahí está el segundo registro civil, el segundo registro de nacimiento de otro tipo de hijos que Dios tiene. ¿Y cuáles son esos hijos? Esos son los hijos espirituales. Esos son los hijos que nacen para Dios por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. No los engendra ningún varón, no los concibe ninguna mujer. Estos hijos son hijos espirituales y son engendrados por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. A su nombre. Ahora bien, resulta que en este pasaje tenemos representados esas dos clases de hijos. La pregunta para usted es, ¿a cuál de los dos registros usted pertenece? ¿Al primero o al segundo?
Déjeme decirle que los segundos, es decir, aquellos que son producto del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, estos son hijos espirituales. Y estos hijos espirituales tienen una relación personal con su Padre. Tienen una relación creciente, genuina. Han conocido a Dios de una manera espiritual. Y como Padre, Dios le ha dado la condición de hijos. Hijos legales, pero adoptados en el Hijo Mayor de Dios. ¿Cómo así? Todos nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Resulta que Dios, el Padre Celestial, nos adoptó en su Hijo Mayor, el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios. Nos adoptó y somos entonces declarados por Dios como hijos adoptivos. Hijos adoptivos de Dios. Cualquiera entienda aquí, yo no tengo que tener conocimiento del derecho, de las leyes, para entender lo que significa tener un hijo por adopción. Un hijo por adopción es aquel al que yo prohijo, al que yo acepto como mi hijo, como si yo lo hubiera engendrado, aunque no lo engendré, pero le doy la condición de hijo legal, hijo legítimo, con todos los derechos de un hijo al que yo haya engendrado. La Biblia dice que todos nosotros, los hijos de Dios, todos los que hoy nacimos espiritualmente por el poder de Dios, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios, hemos sido adoptados en su Hijo Jesucristo, el unigénito de Dios. Y hemos recibido de parte de nuestro Padre, hemos recibido toda la herencia que legalmente Dios el Padre le dio a su Hijo. Usted y yo somos coherederos con Jesucristo de todas las promesas y todo lo que Dios ha creado, y Él nos lo ha juramentado en un testamento, lo que tú y yo llamamos el Nuevo Testamento. Ese testamento, el testador que lo escribió es Dios, nuestro Padre, para garantizar que tú y yo somos herederos de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Bienaventurados, dice, los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Oye, si yo creyera en eso, yo le diera un fuerte gloria a Dios por eso, aleluya. Un aplauso sonoro a nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Y es posible que tú en esta tierra no tengas ni siquiera casa propia, no tengas un lote, no tengas ni una parcela, no tengas nada, ni un metro cuadrado de tierra. Pero tienes una promesa por juramento, una promesa por testamento. ¿Cuál? Tú y yo vamos a ser herederos de toda la tierra y del universo entero. ¿Lo puedes creer, hermano? ¿Lo puedes creer? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si somos hijos, somos herederos. Y juntamente con Cristo, que es el unigénito de Dios, el que nos adoptó espiritualmente para ser nuestro Padre espiritual, somos herederos. Somos herederos del Padre Celestial. En esta historia, los dos hijos que están allí representados, uno representa primeramente al pueblo que Dios llamó y que los constituyó originalmente como sus hijos. Esos son los llamados israelitas, el pueblo de Israel. Los profetas
Los profetas de Israel, los profetas del Antiguo Testamento, escribieron de una manera muy clara una expresión que ratifica el hecho de que Israel fue constituido por un llamado de Dios como su hijo. Mi hijo eres tú. Te llamé, dice el Señor, del desierto te llamé para que fueras mi hijo. La historia de Israel nos cuenta de que Dios a ellos los sacó de la esclavitud de Egipto, 430 años, y los constituyó un reino de sacerdotes, una nación especial, y les hizo un llamado profético, les hizo un llamado para que ellos fueran los hijos de Dios. Con toda certeza, a la luz de la palabra de Dios, podemos afirmar que el hijo mayor de esta historia representa al pueblo de Israel. ¿Y a quién entonces representa el hijo menor? El hijo menor representa a todos aquellos que no son parte de esta nación, la nación de Israel, pero que hemos creído en el mismo Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, y por nuestra fe en su Hijo Jesucristo hemos sido llamados y constituidos legalmente hijos de Dios. Hemos sido llamados herederos de Dios, parte de la familia de Dios. Así que en esta historia podemos estar representados principalmente por el hijo menor, porque que yo sepa, aquí no hay ningún judío. Aquí no hay ningún judío. Posiblemente algún judío me está escuchando, me está viendo por la internet. Y si ellos conocen su historia, sabrán que es verdad lo que Jesús dijo en esta parábola. El hijo mayor lo representa a ellos, y el hijo menor nos representa a nosotros. Pero podemos ir un poco más adelante en una aplicación sencilla para poder descubrir que uno también puede ver en estos dos hijos a dos clases de creyentes, dos clases de personas que creen en Dios. Los israelitas creen en Dios. Los israelitas declaran la fe y la creencia en un solo Dios. Su credo dice: oye Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos creen en el Dios de sus padres, sus patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Así que ellos saben que este hijo mayor realmente los representa a ellos. Y el menor representa a todos los paganos, a todos los gentiles, a todas las naciones que no tienen al Dios de Israel como su Dios. Y en este retrato, en este marco, estamos nosotros. Nuestro Dios no era el Dios en el cual ahora creemos. Tu Dios seguramente era un Dios de yeso, de cartón, de madera, de metal. Tu Dios posiblemente era ese, o sigue siendo ese. Pues bien, déjeme decirle algo, mi amigo. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras está vivo. El Dios de las Escrituras no es un ídolo de yeso, de madera, de cartón, de metal, que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene oídos y no oye, tiene manos y no palpa. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios vivo,
Y todos los que creemos en ese Dios que es espíritu, tenemos vida espiritual. Tenemos vida espiritual. No estamos muertos. Porque el salmista declara que los que creen en este Dios, en estos ídolos, son semejantes a sus mismos dioses. ¿Qué significa eso? Que están muertos espiritualmente, como sus dioses. Están muertos. Necesitan recibir la vida de Dios. Necesitan realmente entrar en una relación nueva con Dios. Una relación de padre a hijo. Una relación creciente, real, genuina. Una relación espiritual. ¡A su nombre! Este hijo entonces menor lo representaba, porque ya hoy no estamos representados en ese hijo. Pero sí nos representó, y es posible que hoy represente a muchos que están en la iglesia del Señor. Quiero notar aquí algo que es interesante. Quiero notar algo aquí, quiero hacértelo ver. Es una situación interesante. En esta historia, nosotros vemos una semejanza del hijo mayor. Nosotros vemos una semejanza del hijo mayor, no con la oveja que se había perdido en la historia de la oveja perdida. Tampoco vemos una semejanza con el hijo menor, porque el hijo menor salió de la casa. La oveja perdida salió del redil. Vemos una semejanza de este hijo mayor. La vemos es con la moneda de la mujer soltera que tenía su dote y se le perdió una moneda de las 10 que tenía. Y empezó a buscarla. Y empezó a buscarla. Y a buscarla hasta que la halló. ¿Dónde dice la escritura que esta mujer encontró la moneda? ¿Fuera de la casa o dentro de la casa? Dice el texto que la encontró dentro. Ahora, la condición de este hijo mayor es exactamente la condición de la moneda extraviada de la mujer. La moneda perdida. Estaba perdida la moneda dentro de la casa. Pues bien, este muchacho, el hijo mayor, estaba perdido dentro de la casa del padre. Dentro de la casa del padre. Qué triste. Y por eso aplico aquí. Puede ser la condición de muchos creyentes que hoy se ufanan de ser hijos de Dios, herederos de las promesas de Dios, ser hijos legítimos, engendrados por el poder de Dios y de su santa palabra, pero no tienen la actitud del Padre, no tienen el perfil del Padre amoroso que recibió al hijo perdido, al hijo menor, lo recibió con gozo, lo recibió con amor cuando regresó a la casa. Este muchacho, tú puedes ver el texto allí, cómo reaccionó cuando se enteró, viniendo de sus labores, viniendo del campo, se acercó a la casa y preguntó: ¿cuál es la bulla? ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál es el alboroto? Y uno de los criados le dijo: hay fiesta, porque es que tu hermano, el que se había perdido, regresó sano y salvo, y tu padre mandó a matar el becerro gordo de la casa, de la hacienda, lo vistió con ropas nuevas, le puso un nuevo vestido. Probablemente este muchacho regresó prácticamente en harapos, regresó semidesnudo, mugriento, sucio, herido, maltratado,
le mandó a poner vestidos nuevos, le mandó a poner calzado nuevo. Y escucha, está el criado contándole la historia de lo que estaba ocurriendo. Le puso un anillo. O sea, el criado le está diciendo, le está devolviendo la condición de hijo y heredero. Le está devolviendo su condición legal de hijo, aunque ya malgastó la herencia, aunque ya dilapidó todos los bienes que le correspondían a él por herencia. Tu papá le volvió a entregar este anillo, garantizándole que todavía seguía siendo su hijo y su heredero. Y cuando este joven escuchó todo lo que el criado le dijo, mostró enojo, se sintió mal, y lo que había en su corazón lo expresó, lo manifestó. No entró a la casa. Seguramente el mismo criado fue a avisarle al padre: allá está tu hijo mayor, no quiere entrar a la fiesta y está bravo, está enojado. Y el papá va a donde estaba su hijo mayor y trata de persuadirlo a que entre a la casa, a que entre a la fiesta, a gozarse. Pero no lo pudo convencer, no entró. No entró, y antes, molesto, bravo, enojado, le dice: ¿cómo es posible que yo todo el tiempo he estado contigo? ¿Cómo es posible que yo te he servido toda la vida y nunca me has dado ni un becerrito, ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Y en vez de decir lo más apropiado, lo más lógico, como le había dicho el criado, tu hermano, este muchacho, en vez de decir, mire el texto para que usted lo vea y se convenza, tu hijo, en vez de decir, mi hermano, no lo dijo así. Estaba mostrando el desprecio que tenía por su hermano menor, el odio que tenía por su hermano menor. Tu hijo que dilapidó todos tus bienes, ni siquiera dijo los bienes que eran de él por derecho, todos tus bienes los dilapidó con rameras. Mira todo lo que le has hecho. Hasta le restituiste su derecho legal de ser tu heredero nuevamente. Y el padre, lleno de amor, se dio cuenta de la condición del corazón de su hijo mayor. El padre que conocía a sus hijos, el Padre, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que conoce tu corazón, que conoce mi corazón, dio en el clavo y le dijo, lleno de amor: hijo, todos mis bienes, todo lo que yo tengo es tuyo, todo te pertenece a ti, pero era necesario que tu hermano, alabado sea el nombre del Señor, tu hermano que estaba perdido, que estaba muerto, ha resucitado. El padre le enseñó una lección de amor, de perdón y de misericordia a su hijo mayor, para que tuviera la misma actitud su hijo mayor con su hermano menor. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Gloria a Dios. Si hay algún judío que me está escuchando, quiero decirte que nosotros, como gentiles que éramos, hemos conocido al Dios de Israel y hoy somos sus hijos. Y escúchame, somos tus hermanos. Somos tus hermanos. Y te amamos y oramos por ti para que tu corazón
sea libre de toda amargura, de todo odio, de todos celos, de todo lo que tu corazón tiene y que te ha enfermado y que ha hecho que mires a tus hermanos que adoramos al mismo Dios de Israel, para que nos mires como nos mira nuestro Padre Celestial. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero es posible que un judío nos esté escuchando. Y ellos rechazaron al Hijo de Dios, a Jesús, porque Jesús en sus días se presentó como el unigénito de Dios, una ofensa para ellos, porque quienes se consideraban los hijos de Dios eran ellos, el pueblo de Israel. Y ahora Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que Jesús predica y enseña que todos los que creen en Él, los que confiesan su nombre, Él también tiene la potestad de hacerlos hijos de Dios, herederos de Dios. Ellos rechazaron a Jesús y ellos rechazan las escrituras del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, y ellos rechazan a todos aquellos que hoy decimos y confesamos creer en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Israel. Nos miran así por encima, nos miran como miró el hijo mayor de esta historia, miró al menor. Pero hoy te quiero hacer un llamado, y quiero hacer un llamado también a todos aquellos que hoy, habiendo conocido a Dios como su Padre, habiendo nacido espiritualmente, están perdidos, porque un espíritu de amargura, un espíritu de odio, de celo, ha enfermado su corazón. Nosotros, los que tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, amamos al pueblo de Israel y los consideramos a ellos nuestros hermanos mayores en la fe. Y creemos que Dios restaurará la condición espiritual de ellos y hará que el hijo mayor, el hermano mayor, entre también en la fiesta y juntos nos gocemos en la cena de las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Juntos participemos del gobierno de Dios sobre esta tierra y sobre el universo entero. Ellos serán restaurados. Ellos también tendrán un tiempo de restauración final. Ya esa restauración empezó. Hace 71 años ya empezó. Pero todavía no ha llegado el tiempo final. En un solo día Dios hará nacer espiritualmente un remanente de entre el pueblo de Israel para constituirlos nuevamente como cogobernantes en el reino de Dios juntamente con la iglesia. Toda la iglesia de Jesucristo, que fue llamada de entre los pueblos gentiles, está representada en ese hijo menor. Usted y yo estamos representados allí. Ahora, quiero que como hijo menor entendamos que podemos perder nuestra filiación si no cuidamos nuestra condición. Te lo voy a repetir otra vez porque este es un rema espiritual para tu alma. Si tú como hijo de Dios tienes la condición de ser hijo de Dios, pero no cuidas tu condición, puedes perder tu filiación. Puedes perder tu condición de hijo. La puedes perder. De hecho, este muchacho, el hijo menor, la perdió. Pero por la misericordia de su padre, le fue restituida esa condición. Tú no tienes que llegar a esa condición a la que llegó el hijo menor. Tú debes perseverar hasta el fin y mantener tu comunión con nuestro Padre Celestial para que nuestra filiación
para que nuestra condición de hijos no se pierda y no perdamos la herencia que Dios nos ha preparado a todos los que perseveremos hasta el fin. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano, en esta noche. Quiero hacer un llamado en esta hora para todos aquellos que ya son hijos, para que reafirmen su decisión de permanecer en esta condición. Si usted ha pecado, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero hacer un llamado a todos aquellos que todavía son creación de Dios, para que cambie esa condición y deje de ser solo una creación de Dios, como los ángeles, como los hombres de este mundo, para que cambies tu condición y te conviertas en un hijo espiritual, miembro de la familia de Dios. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, Señor, que en nuestra condición de hijos tú tengas misericordia y que extiendas tu favor, Señor, y que extiendas, Señor, tu fuerza espiritual sobre nosotros para poder permanecer en la condición de hijos tuyos. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestras debilidades, y confirma la condición que tú nos diste, la vocación que tú nos diste como hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Voy a hacer un llamado a todos aquellos que quieran hoy entregar sus vidas al Señor y pasar de la condición de ser sencillas criaturas a hijos. Diga conmigo: Señor Jesús. Confiésalo con tu boca si lo has creído. Si crees que hoy puedes conocer la vida eterna, es un acto de fe. Diga: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, creo que tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo tuyo. Por la fe, Señor, en ti, hoy te confieso como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, Señor, que me selles con tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo. Hoy creo, por la fe, que soy hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Creo que moriste y resucitaste para darme perdón, salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. A su nombre. A su nombre. Hermano, así no se glorifica a Dios. A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Si esta ha sido su decisión, amigo, le invitamos para que usted se una al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Únase a nuestra congregación. Somos la Iglesia Cristiana Catedral Bíblica Rema Internacional. Ponga atención a las líneas de contacto. Ponga atención a los días de reunión para que juntos podamos gozarnos y seguir creciendo en la fe que es en Cristo Jesús como la familia de Dios, los hijos de Dios. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.